Buenas noches, jóvenes. Contabilidad financiera 4. Tengo alumnos de Palmira, de Tuluá, séptimo semestre y cuarto semestre de Palmira. Todos de contaduría pública. Vamos a dar inicio entonces. Esta es la segunda sesión. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya están viendo la imagen? Sí, profe. Bueno, vamos a ver los estados financieros. Definición. Son un conjunto de informes que resumen, recogen y permiten analizar la información contable. ¿Quién entró? Yasmín, lo que faltaba. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Bueno, ahí está Yasmín ya. Entonces dice que los estados financieros son un conjunto de informes que resumen, recogen y permiten analizar la información contable de la empresa para presentar su situación financiera a una fecha de corte. Además, dar a conocer los resultados de su actividad, identificar el origen y destino de sus recursos. Más adelante vamos a ver un estado donde vamos a mirar de dónde llegan los recursos, cómo llegan los recursos y en qué se invierten los recursos, a dónde van. Como se llama, fuentes y usos, o también origen y destino. Son el medio principal para suministrar la información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. La responsabilidad de su preparación y presentación corresponden a los administradores del ente. Las personas obligadas a llevar contabilidad conforme a lo dispuesto por las normas legales deben, de conformidad, preparar y emitir estados financieros de propósito general por lo menos una vez al año. Cuando se habla de una vez al año, con corte a 31 de diciembre. No es que porque, bueno, la norma me está diciendo que yo debo presentar estados financieros una vez al año. No, no es que porque usted empezó en el mes de junio, por ejemplo, una empresa, entonces usted dice, no, cuando cumpla el año, en junio del 2022, hago el estado financiero. No, usted lo que tiene que hacer es de junio a 31 de diciembre de este mismo año 2021, o sea, se hace corte. ¿Ya? El artículo 34 de la ley 222 de 1995 ratifica lo anterior en cuanto a las sociedades mercantiles. Ustedes saben que hay que subirlos a la nube. Usted entra a Google y usted puede bajar cualquier estado financiero de cualquier empresa. Entonces, ya quedó claro, dice, ¿no? Que por lo menos una vez al año, ok, por lo menos una vez al año, pero con corte a 31 de diciembre. Bueno, en su elaboración se considera lo definido como proceso contable en el capítulo 1. O sea, otra cosa. Clasificación de los estados financieros. Entonces se clasifican en dos. Estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito especial. Tenga bien claro eso. Los de propósito general y propósito especial. No me preocupen que yo este material se lo subo el recurso, ¿listo? En la plataforma, para que no estén copiando, que yo se lo subo ahora, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, profe, sí, profe. Bueno.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los estados financieros de propósito general? Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser reconocidos por usuarios indeterminados para satisfacer el interés del público en general y evaluar la capacidad financiera del ente económico. Se dividen a su vez, entonces, ojo, los estados financieros de propósito general tienen una subdivisión. ¿Cuál? Los estados financieros básicos. En ellos se encuentran el balance general, que ahora ya no se llama balance general, sino estado de situación financiera. Ya no es balance general. Con la norma internacional cambia el nombre de balance general a estado de situación financiera. Entonces dice que comprende el resumen de la información Ahí está entrando Kevin Andrés Burbano. Hola Kevin, ¿cómo estás? Profesor. Dime, ¿de qué sos? Palmira Valle, profe. Primera, bueno, la vez pasada no entraste, ¿no? Dame tu número de cédula. No, señor, 1192. Espérate. 804. Espérate, 1192. 804. Kevin. ¿804? ¿Llegó otra vez? Kevin, No, ahí está. Escriba en el chat y no puede hablar. Necesito tu número de cédula, número de teléfono, qué semestre, y estás estudiando contaduría, me imagino. Kevin. Catherine Yesenia, yo creo que usted cuando entre alguien puede darle entrada, ¿listo? Profe, Caterine, ¿yo? Sí, porque usted está con rojo ahí. Bueno, listo. Pero ya, Andrés, ya vamos a ver si contacto con Andrés. Hola, Andrés. Se me cayó el internet, entonces estoy conectándome del teléfono. Ya, 1192, 804. 939. Teléfono. 315. Sí. 231. Sí. 5550. ¿Cuarto semestre? Sí, señor. Contaduría. Correcto. Bueno, ahora te agrego al grupo. Listo, profe, gracias. Bueno, ya sabe, Caterina, usted le puede dar entrada, yo, porque usted está con rojito acá. Si no, pues me dice, pues yo Bueno, profe, sí, está bien, yo lo hago. Bueno, seguimos entonces. Usted le estaba diciendo que los estados financieros se dividen en dos, propósito general y propósito especial. Y los estados financieros de propósito general se dividen a su vez en estados financieros básicos, y en ellos nos encontramos con el balance general, y les decía que ya no se llama balance general, sino estado de la situación financiera. El estado de resultados, estado en el cambio de patrimonio, estado en el cambio de la situación financiera y estado de flujo de efectivo. Y dos, tenemos los estados financieros consolidados, o sea que los estados de propósito, estados financieros de propósito general se dividen en dos: estados financieros básicos, que son los 5, y estados financieros consolidados. Que en el balance que comprende, pues, ¿qué se presenta? En el balance general, que se llama ahora estado de la situación financiera, pues comprende el resumen de la información contable de la empresa, para dar a conocer razonablemente la situación financiera a una fecha determinada, debidamente revelada en activos, pasivos y patrimonio. O sea, ahí nos damos cuenta cómo está la situación del negocio. Y el estado de resultados, pues, es un informe en el cual la sumatoria de los ingresos, los costos y los gastos, y
y debidamente asociados arrojan el resultado del periodo, con lo cual se podrá concluir si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas. El estado de cambio en el patrimonio, en este informe explica los cambios que han sufrido las cuentas patrimoniales del ente económico de un periodo a otro. El estado de cambio en la situación financiera pues nos ayuda a entender cómo y por qué han cambiado la situación financiera de un ente económico en el curso de un periodo comparado con otro a la misma fecha. Ahí es donde vamos a ver la caja, por qué aumentó, por qué disminuyó cada cuenta. Estado de flujo de efectivo, pues este informe debe presentar el detalle del efectivo recibido o pagado a lo largo del periodo, clasificado por actividades tales como operación, inversión de recursos, financiación de recursos. Bueno, esos serían los estados financieros básicos que hacen parte de los estados financieros de propósito general. Y encontramos los estados financieros consolidados, son aquellos que representan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios del patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo de un ente matriz y sus subordinadas, como si fuesen los de una sola empresa. Es decir, yo tengo una empresa y tengo varias sucursales, pues cada sucursal tiene su contabilidad, lleva sus cuentas, pero al final se deben de consolidar y presentar uno solo. Por ahí hicimos un trabajito en segundo periodo, en segundo semestre de casa matriz, filial, subordinada y filiales, ¿no? Bueno, los que no lo han hecho, investiguen sobre la casa, sobre el código 12 de inversiones, que hablan de la casa matriz, subordinadas, filiales, sucursales. Bueno, solo están obligados a su presentación aquellos entes que posean más del 50% del capital de otros entes. La matriz deberá presentar además de sus estados financieros básicos los estados financieros consolidados, acompañados de sus respectivas notas. La consolidación debe efectuarse con base en estados financieros cortados a una misma fecha. Si ello no es posible, se podrán utilizar estados financieros con una antigüedad no mayor a 3 meses. Estado financiero, ahí ya quedamos con los estados financieros de propósito general, que son el básico y el consolidado. Ahora vamos a ver estados financieros de propósito especial. Son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios y se caracteriza por tener un uso limitado y por suministrar mayor detalle en determinadas operaciones. Entre ellos tenemos la siguiente estados financieros. Balance inicial o el estado de situación financiera inicial. Pues como cuando arranca la empresa. Estado financiero de periodo intermedio. Que yo quiero hacer un corte a enero, a febrero. Ahí, eso lo necesitará pues la gerencia, ¿no? Estado de costos. Bueno, el departamento de costos puede sacar el estado de costos de productos manufacturados y vendidos y eso se le sirve a quién? A la gerencia de la producción. Estado de inventarios, ¿cómo están los inventarios? Estados financieros extraordinarios. Estados de liquidación, estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora NIF. Estados financieros comparativos, estados financieros certificados y dictaminados. Bueno. Ahora tenemos elementos de los estados financieros. Entonces son elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos. No hablemos de corrección monetaria y eso lo tachamos allí. Las cuentas de orden e igualmente son parte integral de los estados financieros, sus respectivas notas. Artículo 36 de la ley 222 del 95. Con todos estos elementos se elaboran los estados financieros antes mencionados. Los detalles respecto de estos elementos se definirán en los respectivos capítulos de balance general y estados de resultados. Dejo compartir esta. ¿Pregunta hasta ahora?
¿Nada? No, profe. Bueno, vamos a ver, hacer como... Bueno, déjame ahí. Compartir otra. Entonces, vamos a mirar los estados financieros de propósito general y nos encontramos con el balance general, o como les dije, estado de situación financiera. Urbano, tranquilo que yo esto lo voy a subir ahorita a la plataforma en la vaina de recursos para que tengan todo esto. Entonces tenemos estado financiero de propósito general, balance general o estado de resultados. ¿Ve? Estado de situación financiera. Dentro del estado de situación financiera encontramos tres elementos que son... Caterina, ¿le puede dar entrada o no? ¿No? Sí, profe, ya. Es que se está cargando. Ok, gracias. Ya entró, ¿no? ¿Quién era? Era Yasmín. Ok. Entonces, en el balance general encontramos tres elementos que son el activo, el pasivo y el patrimonio, está claro. Que deben relacionarse de manera tal que permitan determinar la situación financiera del ente económico a una fecha determinada. Por eso que se llama ya no balance general, sino estado de situación financiera. En el estado de situación financiera es la discriminación de la ecuación contable. Las partidas no monetarias del activo, pasivo y patrimonio, excepto las valorizaciones y el resultado del ejercicio, deben ser ajustadas. Bueno, ajuste por inflación no va tampoco. Eso consiste en incrementar su valor con un porcentaje denominado PAP. Bueno, cuando se hacían los ajustes por inflación, ajustes integrales por inflación, se sacaba un índice de precio al consumidor y eso lo emitía el DANE y se le aplicaba a los activos. Ahorita el gobierno, para valorizar los activos, más que todo la propiedad raíz, para este año, para el 2020, estaba en un 3.39% para valorizar la propiedad raíz. ¿Ya? Así como si fuese una depreciación. También el gobierno emite un porcentaje para valorizar los activos fijos. O sea, más que todo la propiedad raíz, ¿no? La propiedad raíz. Los propiedad planta de equipo, pero edificios, terrenos. Bueno. Su registro es un mayor valor de la cuenta no monetaria y su contrapartida a la cuenta de resultados denominada corrección monetaria, cuando aplicamos la corrección monetaria, pues. Inicialmente se ajustaban íntegramente las partidas de los estados financieros, bueno, estando en 98. Entonces se eliminaron los ajustes por inflación a las cuentas de inventarios, compras, costos de venta y las de estado de resultados, por considerarse que su efecto era neutro sobre la situación final del resultado y, por el contrario, podría generar confusión en los usuarios de la información financiera. Asimismo, las entidades de supervisión, tales como la Superbancaria, la Supersolidaria, en el año 2001, eliminaron la obligatoriedad de los ajustes integrales por inflación contables para sus entidades vigiladas a partir de enero de 2001. Eso ya no existe, por ahora digo. Entonces, veamos los elementos, los activos. Pues un activo, ¿qué es? Es la representación financiera de un recurso. Cuando usted escucha la palabra recursos, es que está hablando de los activos. De un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización espera el ente económico obtener beneficios económicos futuros. Claro, si usted compra una maquinaria, es un recurso, está comprando una maquinaria, ¿para qué? Para obtener beneficios. Entonces, todo, si usted monta el negocio y todo lo que usted compra de activos es para que produzcan beneficios. E inclusive la caja y el banco, usted no puede tener dinero ocioso en la caja, sino que todo tiene que producir. Comprende el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico y que generan beneficios presentes o futuros. Los activos son de naturaleza débito,
y su presentación y registro se efectúan en el debe, constituyendo el lado izquierdo de la ecuación contable y de los registros en forma de diario por partida doble. Acuerden que ahí hay unas excepciones en los activos, ¿no? La 1399, que a pesar de ser activo, es de naturaleza crédito, o sea, provisión de cartera, y tenemos también la 1592 de depreciación acumulada, que también es de naturaleza crédito, pese a que aquí está diciendo que todos los activos son de naturaleza débito. Ahí tenemos dos excepciones de la regla, la 1399 y la 1592. La 1399 corresponde a provisión de cartera y la 1592 corresponde a depreciación acumulada. En aquellos casos en que por determinadas razones una cuenta de activo presentare un saldo crédito, deberá efectuarse su correspondiente reclasificación a las cuentas del pasivo que son de naturaleza crédito. ¿Esto dónde sucede? Cuando usted, el banco le quede en rojo. Eso le genera a usted un sobregiro, le puede generar a usted es decir, cuando la cuenta de banco queda crédito, es porque está en rojo, hay un sobregiro. Entonces hay que hacer, por ahí en contabilidad 3, hicimos como pasar ese sobregiro del banco a una obligación financiera, una cuenta por pagar. Sobregiro, pero en el pasivo, para que no quedara en el balance como el banco en rojo, ya, en negativo. Según su liquidez o realización de mayor o menor disponibilidad, se clasifican así. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los activos? De acuerdo a su liquidez. Por eso siempre los vamos a clasificar activos corrientes y activos no corrientes. El activo corriente, pues, por excelencia, la caja siempre va a estar de primero por su liquidez, porque es plata propiamente dicha. El banco ocuparía el segundo lugar, porque nada más ir a sacar hacer una transferencia o ir al banco a sacar la plata. De esas dos cuentas serían el código 11, el disponible. Entonces son las del disponible, son las más disponibles, y dentro de ello encontramos caja, bancos, inversiones temporales, deudores e inventarios. Las inversiones, un CDT a menos de un año. Deudores, cuando yo hablo de deudores, estamos hablando de clientes. La gente tiende a confundir deudor como si fuera un pasivo. Los pasivos son los acreedores. En este caso, el deudor son clientes, a los que me deben a mí, cuentas por cobrar. Y los inventarios. Eso sería el grupo, pues, del activo corriente. Activo no corriente, pues los cuales son de la realización a más de un año y en ciertos casos no se logran realizar. Entre ellos tenemos deudores a más de un año e inversiones permanentes. Yo diría que nadie va a dar crédito a más de un año, ¿no? Pero bueno, puede existir. Y tenemos por excelencia la propiedad planta de equipo, que dice que comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee el ente económico con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios y no destinados para la venta. Deben registrarse al costo de adquisición o construcción. ¿Por qué construcción? Si usted compra un lote y usted empieza a construirlo, usted tiene que, a la medida que usted va metiéndole plata al lote y va construyendo, pues su activo va aumentando el valor. Ese lote, acuerden que uno hace la cantidad 2, la parte en 2, 1504 terrenos, porque el terreno no se deprecia, y 1516 edificios, construcciones y edificaciones. Incluso hay un código que dice construcciones y edificaciones en curso. Pero a medida que usted va construyendo, ese dinero que usted está metiendo a la construcción le está valorizando o subiendo el valor activo, no es un gasto. Que compré cemento, arena, mano de obra, etcétera, al oficial le pagué la semana. Eso va inmerso en el edificio, lo que va a costar el edificio al final. ¿De acuerdo? Por eso hay el costo de adquisición o construcción. El uso de estos activos van produciendo una depreciación de mérito del activo que debe ser tenida en cuenta para poder contar con un valor real de ellos. Y recuerden que ya con la norma internacional, pues ya por políticas de cada empresa, determinan a qué tiempo van a depreciar sus activos.
La mínima en construcción y edificaciones es como el 45 años. Anteriormente, con el 2649, estábamos hablando de 20 años. Ya usted por política, usted puede decir, no, este edificio yo lo voy a depreciar a 100 años. Ya lo puede hacer y lo puede hacer por el método de línea recta que aplica, no importa la política que usted ponga. La depreciación debe basarse en la vida útil estimada del bien, es decir, el tiempo estimado de aprovechamiento de este. Es una cuenta de naturaleza evaluativa, es decir, permite conocer el verdadero valor del activo al que se le asigna. Para efectos de registro de suplementación es crédito. A ver, ¿sí ve? La cuenta 1592. La vida útil podrá fijarse con base en conceptos o tablas de depreciación de conocido valor. Esta tabla, pues es la que habla pues del 2649. Pues decíamos anteriormente que bueno, el terreno no sufre depreciación, eso nunca se deprecia. Por el contrario, se valoriza siempre. Edificaciones decía que 20 años, ya les dije, eso ya cambió. Ustedes, si quieren investigar y profundizar sobre las depreciaciones, busquen la NIC 16. Profundicen sobre la NIC 16, nota internacional contable, y ahí van a ver que yo puedo depreciar el edificio mínimo a 45 años ya, o a más tiempo. Entonces, para que con la NIC 16 se actualizan con respecto a norma internacional. Los activos intangibles pues comprenden el conjunto de bienes inmateriales representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque constituyen un aumento de ingreso o de utilidades al ser empleados. Ahí tenemos, aquí lo dice más adelante, estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de un negocio. Entre ellos tenemos el crédito mercantil o goodwill, marcas, patentes, concesiones, franquicias, derechos, el know-how y las licencias. Yo le voy a explicar. El crédito mercantil, pues es el nombre. Si su negocio es abollante, es fructífero y da muchas utilidades, pues obviamente que lo que llaman vulgarmente la prima, usted va a vender el negocio, lo puede vender por más valor. Ah, yo monto una panadería por 10 millones, vale el montaje, pero la panadería se acreditó tanto que si alguien me viene a ofrecer compra, yo le digo, vale 100 millones, o sea, le doy un valor del crédito mercantil en 90 millones de pesos, o goodwill. Digo, no, es que la panadería está acreditada, el goodwill vale 90 millones, aparte de los 10 del montaje. Bueno, pues lo venden 100. O el know-how es la fórmula de cómo se hacen las cosas. Ese know-how, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo Coca-Cola, la fórmula de Coca-Cola vale millones y es un activo intangible, no sé, pero está allí. Después nos encontramos con activos diferidos que comprenden un conjunto de cuentas que están representadas en el valor de todos los gastos pagados por anticipado, en que incurre el ente económico, así como también aquellos gastos comúnmente llamados cargos diferidos. Bueno, en los gastos pagados por anticipado es cuando usted compra un año. Voy a poner el ejemplo típico, un seguro. El seguro, usted lo paga para un año. Entonces, que valga 1.200.000. Entonces, para no cargarle todo el gasto a un solo mes, usted lo que hace es abrir un diferido y mes a mes ir amortizando 100, porque a cada mes le correspondería 100.000 pesos. Entonces, le va reconociendo 100.000 cada mes, amortizándolo. Y si es algo a más tiempo, más que todo cuando usted está montando su empresa, usted adquiere un local y está haciendo el montaje y se le van a ir 30 millones y usted dice, no, pero esos 30 millones yo creo que lo voy a diferir a 5 años. Entonces ella iría por la 2710. Ve, por la 1710. El cargo diferido a menos de un año iría por la 1705. Y a más de un año, o sea, 2, 3 años, iría a la 1710. Cargos diferidos. Ya no llaman gasto pagado por anticipado, sino cargos diferidos. Bueno, entonces eso sería... Con la norma internacional los diferidos no, como que no aplica. La norma internacional dice todo, ya la plata la gastó, ya no la tiene. Pero se llama Norma Internacional de Información Financiera. Bueno. Pero yo diría que sí ese cargo diferido es importante llevarlo. Dentro de los gastos pagados por anticipado tenemos seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, mantenimiento pagado por anticipado, arriendos pagados por anticipado.
Son una serie de gastos que la empresa ha pagado por anticipado, pendientes de disfrutar, y que se amortizarán en el periodo que se causen. Ah, bueno, ¿qué sería eso? Me están alquilando un local y vale 1 millón de pesos, pero anda mucha gente detrás. Yo digo, venga, alquílemelo a mí, lo voy a pagar 3 meses por adelantado, o sea, le doy 3 millones. O sea que en el tiempo, los 3 millones lo digo entre 3, o sea que sería, esos 3 millones entre 3 sería 1 millón por mes. Ah, no, la pagar 6 meses, entonces los 6 millones dividido entre 6 sería 1 millón al mes. Se utiliza mucho así, ¿no? Para que le alquilen a uno el local y ganarle a los demás que lo quieren también. Los cargos diferidos registran los costos y gastos preoperativos, ¿vio? Del ente económico, los gastos de investigación y desarrollo, los gastos de mejoras de propiedades tomadas en arrendamiento, etcétera. Tenemos los otros activos que comprende los otros activos que comprenden para aquellos bienes que no pueden ser clasificados en cuentas individuales. Para que ustedes investiguen. Entonces, 18, investigan ahí, 18. Código 18. ¿Cuáles son los otros activos? Y entre 8 días, antes de empezar la clase, vamos a hacer como un panel para que entre todos digan, profe, el código 18 otros activos comprende tal cosa, igual que valorizaciones, que sería el código 19. Código 18, otros activos, y código 19, valorizaciones. Ya con eso tenemos entonces todo lo que el grupo del activo. Vamos a mirar el grupo del pasivo. Preguntas. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. No, señor. Ok, eso aquí estamos haciendo como un recuento, porque ustedes son de cuarto de semestre y quinto, estamos en un recuento pues de eso y que pues vale la pena, ¿no? Muy bien, porque más adelante vamos a mirar unos estados financieros que tenemos que tener bien claro estos conceptos. Entonces entramos al otro grupo, que son los pasivos. Y eso aquí agrupa las cuentas que representan las obligaciones contraídas del ente económico dentro de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o servicios. Los pasivos son de naturaleza crédito y su presentación y registro se efectúa en el haber. Constituye uno de los elementos del lado derecho de la ecuación contable y de los registros que de forma de diario partida doble. O sea que son de naturaleza crédito los pasivos. Por ahí se aumentan y se disminuyen por el debe. En aquellos casos que por determinadas razones una cuenta del pasivo presentare un saldo débito, deberá efectuarse su correspondiente reclasificación en las cuentas del activo, mencionadas anteriormente como cuentas de naturaleza débito. Bueno, a ver, la pregunta allí sería, ¿cuál cuenta me puede dar un débito? El IVA. Pero yo el IVA yo no lo llevaría. Cuando me daría a favor, yo no lo voy a llevar al activo. Yo lo dejo allí, pero negativo, para que me aumente, ¿no? Ahí sí discrepo del libro. En aquellos, bueno, ya, se clasifican según su orden de exigibilidad, o sea, los que deben pagar primero en pasivo corriente, son aquellos que son exigibles antes de un año, como por ejemplo sobregiros bancarios, obligaciones financieras, proveedores, obligaciones laborales, cuentas por pagar, impuestos. O sea, todas las deudas que estén inferior a un año se llaman pasivos corrientes. Ahora veamos el pasivo no corriente, pues son aquellos que deben ser cancelados en un periodo de tiempo superior a un año. Por ejemplo, documentos comerciales, cuentas por pagar con plazo
a más de un año en general. Más que todo, yo puedo tener una obligación financiera y el banco me da 3 años, pues iría en el pasivo no corriente, y las de pasivo corriente a menos de un año. Voy a poner un ejemplo para saber sacar una porción corriente de un activo, perdón, de un pasivo a largo plazo. Digamos que yo hice un préstamo por 5 millones de pesos a 5 años. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es sacar la porción corriente de los 5 millones, o sea, si son 5 millones a 5 años, vamos a hacer la cuenta así, rápidas, quiere decir que yo por año voy a pagar 1. Entonces yo puedo subir 1 millón al activo corriente y dejo 4 abajo. Son los mismos 5, pero lo estoy reclasificando. Claro está que yo no lo haría en aras de si voy a hacer un préstamo, a mí no me conviene tener mucho pasivo corriente, porque por allá si me hacen la prueba ácida o la razón corriente, voy a quedar como un poquito de líquido. O si me hacen por lo menos una prueba de endeudamiento. Entonces yo prefiero dejarlo allá en el pasivo a largo plazo y seguirlo haciendo así. Para que no me afecte, porque ahí comparan el activo corriente, lo que yo tengo corriente con el pasivo corriente, y ahí me da una liquidez. Es más, mi capital de trabajo también sale de ahí. Del activo corriente menos el pasivo corriente me da lo que es el capital de trabajo. Si yo me pongo a sacar la porción corriente de un pasivo a largo plazo y lo subo, pues me estoy enterando el cuchillo en aras pues de una presentación a una entidad financiera para que me den crédito. Internamente yo sí lo puedo hacer para hacerlo, llevarle ese control. Los pasivos estimados y provisiones para contingencias son aprovisionamientos que el ente contable estima con el fin de cubrir posibles contingencias. Esos que pueden o no suceder. Por ejemplo, provisión prestaciones sociales, contingencia laboral y otros. Una demanda que de pronto se echó una persona sin justa causa y usted sabe que al final del tiempo debe pagar eso. Entonces se abre una cuenta de provisiones porque usted sabe que si no la va a pagar de una, se demora un tiempo, pero usted va provisionando para que cuando llegue ya la orden del pago, pues ya la tenga allí. Los pasivos diferidos comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes. Por ejemplo, voy a voltear el arrendamiento. Cuando yo pagué el arrendamiento, se abrió un diferido, gastos pagados por anticipado. Entonces, ¿qué pasa con la persona que recibe los 3 o 6 meses de arrendamiento? Sí, lo recibió, pero todavía me debe a mí el arrendamiento, o sea, el servicio de arrendamiento. Entonces, ellos también abren un diferido, una 27, en la cual colocan los 6 millones, si fue a 6 meses, como diferido, para que no le quede todos esos 6 millones en un ingreso de un mes. Entonces, ahí ya empieza a amortizar, que se queda de a $1.000.000 el ingreso mensual por caso de arrendamiento, así él ya haya recibido los 6 meses por anticipado. Mira que dice, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los arriendos recibidos por anticipado, los intereses recibidos por anticipado, los impuestos diferidos, etc. Y otros pasivos, pues comprende el conjunto de cuentas a cargo del ente económico que por su naturaleza especial no se pueden agrupar en las demás cuentas del pasivo. Investiguen ustedes, por favor, el código 28, otros pasivos, para que eso se utiliza mucho cuando usted no sabe dónde meter ese pasivo, pues busque la 28. Bueno, el patrimonio, ya con eso evacuamos el activo, el pasivo. Nos faltaría el tercer elemento, que sería el patrimonio. Hasta ahora, ¿preguntas? ¿Hasta ahora? No, señor. Muy bien. Entonces, por último, veamos el patrimonio, que es el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo. Bueno, ahí está la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo igual patrimonio. Lo que tengo menos lo que debo me da lo que realmente es mío. Y obsérvese que el patrimonio es de la misma naturaleza de los pasivos, es de naturaleza crédito y es una característica del patrimonio, que es de naturaleza crédito porque es una deuda a favor de los socios. Si usted invierte un millón de pesos, la empresa como tal, llámese ABC SAS, le debe a usted ese millón de pesos. Por eso la naturaleza del patrimonio es la misma del pasivo, sino que
el capital o los aportes que usted le da a la empresa. Para la empresa es un pasivo a favor de los dueños, de nosotros mismos. El día que yo me retire, pues me dan el millón, mis aportes que tenga. Entonces, para que quede bien claro que el patrimonio siempre se va a comportar como un pasivo. Aumenta por el haber y se disminuye por el debe. ¿Cuándo disminuye el patrimonio? Pues cuando yo empiezo a generar pérdidas. Y por allá hay una cuenta 3610 que cuando usted hace el cierre contable, usted la lleva al debe, porque es una pérdida. Y si es una ganancia, la lleva a la 3605 al haber. Y mire que el haber va sumando. Cuando usted gana, capitaliza. Cuando usted pierde, se descapitaliza. Entonces, el patrimonio es de naturaleza crédito y su presentación y registros se efectúan en el haber. Constituye uno de los dos elementos del lado derecho de la ecuación contable y de los registros de forma de diario, partida doble. Entonces, ahí nos tenemos que el balance o el estado de situación financiera, en la parte izquierda, están todos los activos. Y en la parte derecha, en la parte superior, pues usted coloca los pasivos y abajito el patrimonio y ya completamos allí ya nuestro estado de situación financiera. Entonces, ¿qué es el capital social? Pues son los aportes iniciales efectuados por los socios, ya sea en acciones o en cuotas de participación. Superávit de capital. Superávit de capital comprende el valor que refleja el incremento patrimonial ocasionado por primas en colocación de acciones, donaciones y el crédito mercantil. Bueno, cuando usted tiene acciones en otra empresa y la empresa empieza a generar utilidades, entonces aumenta. Que las compró a 1.000 pesos, ahora están a 1.200 la acción. Esos 200 pesos de más se llama la prima, que va adquiriendo las acciones. O cuando usted ya hace evaluar el código mercantil, también va a ser un superávit de capital. Las reservas, pues comprende los valores que por ley se han apropiado de las utilidades de ejercicios anteriores con el fin de cumplir disposiciones legales para fines específicos. Las pérdidas serán cubiertas con las reservas destinadas para tal propósito. Hay una reserva, bueno, aquí ahí dicen los tres tipos de reservas. Reservas obligatorias son las reservas obligadas por la ley, que corresponden al 10% de la utilidad de cada periodo hasta completar el 50% del capital social. Y las estatutarias, pues registran los movimientos de todas aquellas que, espérate, yo veo, no me quedó bien allí esa, todas aquellas partidas apropiadas de acuerdo con lo contemplado en los estatutos sociales. Cuando la reserva legal del 10% está por ley, pero hay una estatutaria. Cuando hacemos la sociedad, en los estatutos va a quedar, y aparte de los de reserva legal 10, vamos a guardar, por ejemplo, un 5% más de reserva. Y las reservas ocasionales, que son aquellas que se realizan en un periodo con un fin específico y son ordenadas por el máximo órgano social, o sea, ya la asamblea, que autoricen eso. Ahora entramos a la parte de la revalorización del patrimonio, pues comprende el valor del incremento patrimonial por concepto de aplicación de los ajustes de las valorizaciones que ordene la ley a las cuentas del patrimonio, así como de los activos improductivos. El saldo de esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas hasta tanto se liquide el ente económico o se capitalice tal valor. Tenemos entonces el primero, dividendos, que comprende el valor apropiado de las ganancias acumuladas mientras se hacen la correspondiente emisión de acciones y o la respectiva escritura de retoma del ente económico. Los resultados del ejercicio, pues comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio. Resultados de ejercicios anteriores, pues comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas. Superávit por valorizaciones. Y por último tenemos las cuentas de orden.
Estas cuentas de orden o memorando, que se llaman así, pues son las cuentas de orden que reflejan hechos o circunstancias que pueden llegar a efectuar la estructura financiera de un ente económico. También son utilizadas por este para registrar operaciones realizadas con terceros que, por su naturaleza, no afectan su situación financiera. Se usan también para ejercer control interno. Estas cuentas se presentan en el balance general o el estado de situación financiera luego de los totales de activos y pasivos más patrimonio, ejemplo, bienes y valores entregados en custodia, bienes y valores en poder de terceros, cheques por fechados, litigios y o demanda. Más que todo eso utiliza cuando usted, por ejemplo, recibe mercancía en consignación. Esa mercancía usted no la ha comprado, pero la tiene en el almacén. Entonces, es mejor abrir una cuenta de orden para que sepa que eso no es suyo, pero usted sí puede ganar una comisión en el momento de venderla. Su contrapartida se denominará con el mismo nombre, agregándole por contra, y su naturaleza será contraria a la de la cuenta de orden. O sea, ahí tenemos el código 8 y 9. Cuentas de orden deudoras, la 8, y la 9, cuentas de orden acreedoras. Ahí están, cuentas de orden contingentes, cuentas de orden fiduciarias, cuentas de orden fiscal y cuentas de orden de control. Y aquí tenemos, pues, ya el estado de la situación financiera. Olviden, ya no se llama balance general, repito, sino estado de situación financiera de la compañía DIE Limitada, estado de situación financiera a diciembre 31 del 20X, cifra en pesos. Cuando habla de cifra en pesos, quiere decir que eso que está allí se está hablando, por ejemplo, caja general 23.086.250 pesos. Porque usted también puede encontrar un estado de situación financiera, puedes encontrarlo cifras en miles. Entonces le puede aparecer, por ejemplo, 23.086. Usted debe agregar los 3 ceros para que diga que son 23 millones. O le pueden aparecer cifras en millones de pesos. Entonces usted va a aparecer 23. ¿Qué tiene que hacer? Aumentar 6 ceros. 23 millones. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro eso? Es importante porque cuando usted ve los estados financieros, como son miles de miles, entonces ahí dicen en cifras de miles o en cifras de millones. En este caso, cifras normales, o sea que no hay que aumentar ceros. ¿De acuerdo? Ustedes ven aquí un numerito. Profe. Dígame. Profe, ¿me puede hacer el favor Cuando- de repetir? O sea, cuando ustedes vean los estados financieros que diga cifras en pesos, o sea que ahí son 23.086.250 pesos, ¿correcto? Pero si dijera cifra en miles, a usted le aparece, si vamos a hablar de este mismo número, le tengo que agregar 3 ceros más. ¿Sí? O sea que sería 23.086.250.000 pesos. Y si dijera en millones, me tocaría aumentar 6 ceros. Yo como puse el ejemplo, digamos que tengo 23.086.250, quiero presentarlo en miles. Entonces yo coloco 23.086. Ya sé, como dice, arriba dice en miles, la persona que lo va a leer sabe que hay que agregarle 3 ceros. Serían 23.086.000. O si lo quiero presentar, si las cifras son más altas, la quiero presentar en millones, quiere decir que de lo que yo diga 23, le aumento 6 ceros, o sea, serían 23 millones. Eso es lo que hay que entender cuando usted encuentre eso. Cifras expresadas en miles o cifras expresadas en millones. O cifras en pesos, como está en este caso. ¿De acuerdo? Ahora sí. Señor. Bueno, entonces mire, caja general, fondos rotatorios, inversiones, y miren este numerito, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 7. ¿Qué son estos? Estas son las famosas notas a los estados financieros. A mí me están diciendo fondo rotatorio 15 millones, entonces yo tengo que ir a la nota número 2, que uno le anexa a los estados financieros, y me va a decir que los 15 millones en qué están distribuidos, de qué son. O sea, me especifica qué es. Por ejemplo, yo en caja general, ahí debe estar bancos. Entonces, yo puedo tener 23 millones de pesos, lo pongo allí, pero yo puedo tener 10 millones en Bancolombia, 2 millones en Banco Popular, etcétera. Entonces, yo lo que en la nota, lo que hago es decirle, mire,
De esa cifra viene de estos datos. O sea, por eso llaman notas a los estados financieros. Que en el 2646 se llaman revelaciones. Y ahora, pues, la norma internacional, pues, la obliga, eso sí, ya a hacerla. Antes, los contadores no hacíamos esas notas a los estados financieros. Pero estaban en el 2649. Y la norma internacional, pues, las trajo, las NIF. Ya la retomó y ahora sí hay que hacerla. Entonces, estas notas era que me especifica, por ejemplo, la nota número 8, 53,420. Hola, ¿de dónde viene esa cifra? ¿De acuerdo? Entonces, para eso son las notas a los estados financieros. Y aquí tenemos ya, los presentes notas hacen parte integral de los estados financieros. El representante legal, contador público y revisor fiscal, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal o por estatutos, dice que sí lo va a tener. ¿De acuerdo? Preguntas. Esto se lo subo ahorita a la plataforma para que lo queden allí, ¿listo? ¿No hay preguntas? Jóvenes. No, profe. No, profe, mi parte No, tampoco. profe, aquí lo estamos escuchando. Ok, listo. Esa era la primera clase. Ya entre 8 días vamos a empezar a ver los estados financieros para empezar a hacer como ya ejercicios prácticos. Pues entonces, no siendo más, nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. ¿Listo? Listo, profe, muchas Esto gracias. yo lo subo a la Muchas plataforma. gracias. ¿Por este medio mismo, profe? Sí, Bueno, sí. profe, muchas gracias. Sí, virtual. Ok, gracias. Bueno, Bueno, chao, profe. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias. Hasta luego. Feliz noche, profe. igualmente para todos. Luego, profe.